Pues igual, yo creo que es buena idea presentar unos mapas. Este de acá que me parece impresionante es como China se ha vuelto pues el socio comercial pues, más importante de todo África, de casi toda América Latina, el sureste asiático. Le está comiendo el mandado a Estados Unidos. Ese es el primer mapa. ¿Ya es China la primera potencia mundial económicamente hablando? Aquí Desde el entre nos. 2016, el PIB de China superó al de Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo, que ahí se toma un tipo de cambio en donde pues, se toma en cuenta qué tanto tú puedes comprar en el país, pero no se hace una conversión a dólares. Y bueno, por ejemplo, un chino que quiere visitar Europa, pues su poder adquisitivo va a ser mucho menor en Europa que porque tiene que ser convertido a dólares o euros lo que va a comprar ahí. Pero en China, pues no sé si quiere comprar una Big Mac o digamos, un artículo de primera necesidad, pues va a tener mucho poder adquisitivo. Pero si va a Europa o va a Estados Unidos, ahí sí va a bajar mucho y tomando como esa medición, ahí China todavía no es la primera economía del mundo. Se calcula que en el 2030, 2031 va con esa medida sobrepasar a Estados Unidos. Ya, adelante. Este mapa igual sobre las inversiones que China está haciendo en los puertos africanos. Yo estuve ahorita en Tanzania y en Kenia y era muy, muy notorio cómo la cantidad de inversiones, la cantidad de empresas, de productos que había en China, chinos, y sobre todo los puertos, el puerto de Mombasa, el puerto de Dar es Salaam, cómo estaba muy claro que la mayor parte de la actividad de ahí estaba dirigida hacia China. También están financiando vías de trenes, en fin. Y esto está muy relacionado con el proyecto que tiene China que se llama la nueva ruta de la seda, que es esta por acá, en donde ellos lo que quieren es mejorar la infraestructura que le permita a China exportar, sobre todo hacia Europa. Entonces están construyendo carreteras, líneas férreas por Asia Central, por Pakistán, por Afganistán, por Irán, y luego en África también los puertos. Y sobre el tema de África y los puertos, algo que también quiero compartir que es notorio es de que la primera base militar que China ha logrado como establecer así de forma sólida y robusta ha sido en Djibouti, que tiene, lo voy a poner aquí otra vez, aquí en Djibouti, cerca de la península arábica, ahí China tiene una base militar que es realmente la única que tiene en el mundo, así de forma convencional, y eso ellos lo quieren hacer para protegerse de los piratas. Parece increíble que en el siglo XXI todavía hablemos de piratas, pero es un tema muy serio ahí en esa parte del mundo donde pues los barcos mercantes chinos eran atacados por piratas de Somalia y entonces pues por eso de ahí la necesidad de tener una base militar. Y otro mapa interesante es sí, la expansión militar, sobre todo en el mar de China del Sur. No se pudo cargar la imagen. Aquí un caso muy notorio, hace poco fue el de las Islas Solomón, que están a 2.000 kilómetros de la costa de Australia. Y China logró firmar un acuerdo con el presidente de ese país, bajo el cual pues China le iba a brindar asistencia policial para mantener el orden, le iba a dar muchos préstamos y a cambio de eso China iba a poder como a empezar a tener barcos militares ahí en la zona, poder apostarse y en un futuro, ¿por qué no?, construir una base militar. Entonces, China está usando la parte económica para también expandirse militarmente. La última imagen, esta, se habla también de que el yuan, de que el dólar está en declive y que el yuan se va a volver muy rápidamente la moneda más usada en el mundo.
Eso la verdad no es cierto. El dólar sigue siendo ahí muy sólido en la primera posición. Entonces, bueno, hay matices, ¿no? En cuanto al crecimiento chino. O sea, no va a ser así tan rápido de que China va a ser la número uno y Estados Unidos va a caer y se va a acabar el mundo liberal porque China va a ser la gran potencia, ¿no? Todavía Estados Unidos sigue siendo el gran dominador y lo que yo creo que va a pasar es simplemente va a haber una competencia, va a haber un mundo más unipolar que desde un punto de vista económico, los modelos de comercio es lo que predicen de que si el capitalismo, si el libre comercio florece, pues es normal de que haya varios polos en el mundo y que no haya solamente una superpotencia. Entonces, yo soy bastante optimista en ese sentido con el ascenso chino. El tema que a mí sí me preocupa enormemente es lo de Taiwán. Ahí sí en Taiwán hay un choque de trenes durísimo y a ver si puedo mostrar una última foto. No se pudo cargar. Pero bueno, sobre Taiwán hay varias cosas que decir. China sí tiene una visión bastante imperialista, expansionista en su patio trasero, que es el sureste de Asia. Ellos para ellos es muy importante controlar los flujos en los mares, pero también las inversiones ahí en Vietnam, en Camboya, en Laos, en Indonesia. Y Taiwán es realmente una provincia rebelde para ellos que nunca logró haber un tratado de paz entre la China comunista y los nacionalistas que en 1949 tuvieron que huir a esta isla y los nacionalistas durante mucho tiempo, durante 10, hasta inclusive 20 años, seguían diciendo que ellos eran los legítimos gobernantes y herederos de la China territorial, con capital en Beijing. Entonces, de hecho, hubo muchos conflictos armados entre Taiwán, entre los nacionalistas en Taiwán y los comunistas en la China continental, y realmente nunca hubo un tratado de paz. En 1971 hay un cambio en ese sentido y las Naciones Unidas expulsa a Taiwán, le quita su asiento permanente y se lo dan a China. Otro cambio es que en 1972 Nixon, el presidente de Estados Unidos, viaja a China para reconocer a China como país legítimo y entablar relaciones diplomáticas. Esto bajo un juego geopolítico para debilitar a la Unión Soviética, porque China y la Unión Soviética estaban teniendo muchos conflictos. De hecho, tuvieron una guerra entre ellos. Entonces, bueno, Estados Unidos utilizó a China para debilitar a Estados Unidos y también en ese momento, pues, Estados Unidos deja de reconocer a Taiwán como un país 100% legítimo. Finalmente, en 1979, pues ya ahí sí China y Estados Unidos tienen relaciones formales y Estados Unidos reconoce que solamente hay una China. Pero el apoyo a Taiwán sigue siendo de forma comercial, hay tratados comerciales, hay un poco de apoyo militar, pero Estados Unidos jamás había dicho que iba a defender a Taiwán en caso de que China pudiese invadir a Taiwán. China siempre ha dicho que Taiwán tiene que ser incorporada de forma diplomática o por la fuerza a la parte continental y que los nacionalistas están gobernando una provincia rebelde que eventualmente tiene que ser incorporada al gobierno de Beijing. Entonces las tensiones siempre han estado ahí, pero Estados Unidos siempre tuvo una posición ambigua, nunca había dicho claramente que iba a defender a Taiwán, pero esta situación cambió muy notoriamente con Biden, en donde ahí sí, por primera vez, Estados Unidos se posicionó y dijo, ahí sí, si China ataca a Taiwán, nosotros vamos a defender a Taiwán. Entonces, eso causó mucho furor, mucho enojo en China y bueno, las retóricas agresivas han aumentado. China ha invadido en más o menos 30 o 40 veces por día en los últimos 2 años el espacio aéreo de Taiwán. Entonces sí vemos como un incremento en la agresividad. También ahorita en Taiwán hay un gobierno muy pro-independentista y la mayor parte de la población en Taiwán, más o menos un 60%, está a favor de la independencia,
solamente un 15% quiere ser parte de China y un 20% quiere mantener el status quo, ¿no? De que Taiwán ni sea independiente, tampoco sea parte de China. Entonces, eso es lo que yo veo como un riesgo enorme, mayúsculo para la estabilidad mundial, qué es lo que puede pasar en Taiwán. No sé si haya preguntas o comentarios sobre este tema. Muy bien. Nuestra audiencia digital, ¿qué dice? Levanten la mano o simple y sencillamente usen el micrófono. A ver, aquí tenemos una pregunta. Gracias, Sebastián. Excelente exposición, conocimiento. Felicidades. Digo, como neófito, pero de lo que escucha uno, ya van muchos años que se dice que China está por superar muy pronto a Estados Unidos como potencia número 1 a nivel mundial. Y entre otras cosas, uno de tantos factores, se habla mucho de la tenencia de cada vez más creciente de bonos americanos en poder de los chinos. Sí. ¿Qué pudieras tú ampliar sobre esto? ¿Qué tan real y cierto es esto? ¿O simplemente son versiones o especulaciones? ¿O es un tema real y contundente? Sí, está ese tema muy relacionado también con el déficit comercial que Estados Unidos tiene con China. Durante mucho tiempo, la retórica académica y de política pública era de que los déficits comerciales no eran un peligro, realmente no eran una amenaza para la economía, que los tratados de libre comercio eran por sí solos muy buenos y que si un país tenía déficit comercial respecto a otro, no era tan importante. El problema es de que el déficit comercial de Estados Unidos con China es tan grande que ahí sí puede representar ya un problema, porque ese déficit comercial está financiado en gran parte con esta tenencia de bonos y eso sí, pues pone a Estados Unidos un poco entre las cuerdas, ¿no? O sea, China tiene mucho poder de que si en un momento quiere recuperar su dinero en un momento delicado para Estados Unidos, pues sí provocar un poco una crisis de finanzas públicas en Estados Unidos. El otro gran tenedor de deudas es Japón. Entonces sí son estos dos países asiáticos, uno un aliado muy fuerte, que es Japón, y otro un rival. El simple hecho de que China tenga muchos bonos estadounidenses en sí, yo no lo veo un problema. Yo veo más bien un problema de que Estados Unidos tenga tantos déficits comerciales que sí, el hecho de que la deuda, es porque eso también a largo plazo acaba afectando a la deuda. Y el hecho de que la deuda siga aumentando sí es un problema para Estados Unidos. El margen de maniobra de política monetaria, o sea, el Banco Central para poder modificar las tasas de interés con una deuda tan grande, un déficit comercial tan grande, como que pierde capacidad. La diversificación de la economía también se ve afectada, ¿no? Con tantos déficits comerciales, pues tú ya no tienes tanto incentivo para tú producir también y eso pues disminuye lo que se le llama la complejidad económica de una economía que tiene que ver con la diversidad, de que tú eres bueno en la agricultura, eres bueno en la industria, pero también eres bueno en los servicios. Entonces, ese déficit comercial sí puede representar un riesgo a la estructura de la economía de Estados Unidos. Pero el tema de los bonos en sí no lo veo tan peligroso. Oye, de la deuda china, ¿qué piensas? El tema con la deuda china. Pero no se escucha. Un crack. Oye, el tema de la deuda china es también muy preocupante, o sea, porque la economía china ha crecido, por 20 años creció a más del 15%, y así es como se fue desarrollando. Hoy en día pues, se ha desacelerado, ¿no? Bastante, sigue desacelerándose. Este año la pandemia y su política de cero contagios y todo esto todavía les ha pegado más en la economía. Sí. Pero China se ha puesto a construir infraestructura a lo loco, ¿sí?
ha construido ciudades en las que no habita la gente, ha construido aeropuertos en los que no bajan los aviones, ha construido carreteras por las que no pasa ningún coche. Entonces, todas esas medidas que se pueden hacer desde un punto de vista de planeación central, comunista, etcétera, que en un momento dado le das trabajo a la gente o lo que quieras, resulta que después te llega también la cuenta. Y entonces la cuenta es que China también tiene una deuda monumental. Y al final de cuentas, pues también la va a tener que pagar. El problema es que la próxima crisis, lo más probable, no es que venga de Estados Unidos, sino que venga de China, de la economía china. Justo ese tema fue muy de actualidad hace un año cuando la empresa de real estate de Evergrande, ¿no? La empresa más grande de construcción también, pues quedó en bancarrota. Y se habló mucho de que eso iba a generar un efecto dominó por todo el mundo, pero precisamente porque China todavía no tiene tanta, su sistema financiero no está tan internacionalizado, pues como que la onda se quedó bastante en China. Y sí, la parte de su deuda es gigantesca. Xi Jinping, cuando tomó posesión en 2012, él dijo que esta economía de casino, donde estas empresas de construcción se endeudaban muchísimo, pues era un peligro para la economía. Entonces China puso una nueva regla, que es que hay un límite de cuánto te puedes endeudar. Más o menos es un ratio de deuda que es del 100% más o menos de los assets, de los activos de una empresa. Entonces hay un límite a cuánto te puedes endeudar. Y después de que esas reglas se pusieron en práctica, muchas empresas inmobiliarias de construcción entraron en bancarrota. Evergrande es el caso más sonado y claro, la política del cero COVID, ¿no? De que los chinos tienen esa obstinación por tener todo bajo control y apenas hay unos cuantos casos en una ciudad de 10 millones de habitantes y ya ponen a todos bajo lockdown y eso ha paralizado las operaciones en los puertos y su economía pues, ha sido muy, muy afectada. Entonces, sí, la economía china tiene problemas estructurales y por el simple hecho de no ser una democracia, pues yo creo que nunca va a tener la robustez que puede tener la economía de Estados Unidos. Entonces, yo no soy de esas personas que piensa que sí, que China va a ganarle a Estados Unidos muy fácilmente en unos cuantos años. Yo sigo pensando que Estados Unidos se va a mantener ahí muy arriba, precisamente por estos problemas estructurales que la economía china con su deuda, con su autoritarismo en la parte política, con el envejecimiento de su población también. Y también pues el poder suave, ¿no? O sea, China no atrae realmente a muchos estudiantes, a muchos científicos a sus universidades, no hay libertad de expresión, no hay libertad de informarse, entonces pues no hay muchos, las mejores mentes no quieren irse a China, más bien quieren irse a Estados Unidos, entonces eso va a seguir haciendo que Estados Unidos va a mantener como una posición de liderazgo, yo creo, en el mundo respecto a China, ¿no? Sebastián, una pregunta ya más específica, China con México. ¿Cuál es la posición que no podemos conocer muy bien todavía al respecto de China con este país, con el gobierno que tiene México actualmente y sobre todo si el partido actual en el poder se reelige? Ahora que hablas de la expansión y las tendencias expansionistas pues de China en el mundo, prácticamente en una parte del mundo, México podría ser para ellos pues, muy atractivo, si no es que ya lo es, pero son cosas de las que no se ha escuchado mucho. Sin embargo, yo me imagino que debe haber más tras bambalinas de lo que nos imaginamos. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Totalmente, es justo eso de que es muy difícil saber qué hay porque China, cuando hace estos acuerdos de inversión y de préstamos y de cooperación con un país, lo hace de forma muy secreta, se mantiene todo en secreto. De hecho, en los países africanos, cuando ha habido elecciones, ahorita recientemente, la población está muy enojada de que de repente
pues ven muchos cambios, ven muchos Chinatowns en sus ciudades y no saben hacia dónde va el país, qué acuerdos firmaron con China. Y con México me temo que es lo mismo, ¿no? Cualquier acuerdo de inversión, de cooperación, nunca se va a saber realmente bien comparado con cualquier otro acuerdo que se pudiese firmar con un país democrático. Y el tema es que con el nuevo Tratado de Libre Comercio, con México, Estados Unidos, Canadá, que se firmó con Trump, las reglas de origen se pusieron más estrictas, entonces ya para China no es tan atractivo venirse a instalar a México para de esa forma utilizar las ventajas de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces creo que con estas nuevas reglas comerciales, como el margen de oportunidad para China disminuyó un poco, entonces no creo que China se anime a ser tan agresivo en su expansión hacia México, porque también al meterse con el patio trasero, por así decirlo, de Estados Unidos, pues ellos están buscando que Estados Unidos no se meta en su patio trasero en el sureste asiático. Entonces, por esas dos razones, yo no creo que China sea tan agresivo en su política expansionista en México comparado con los países africanos, por ejemplo. Yo quisiera hacer un comentario, Sebas. Sí, gracias. Oye, pero ¿sabes qué? No necesariamente China tiene que venirse, ¿eh? Acuérdate lo que le pasó a Jack Ma, ¿ok? ¿Y qué hizo Jack Ma? Agarró sus maletitas y se fue de China. Empezó a plantarse en el mundo y ahorita tiene una iniciativa que se llama Netpreneurs. Y los Netpreneurs es Alibaba conquistando al mundo. Y de hecho yo ya me gradué. Yo ya tengo mi diploma de Netpreneur en Latinoamérica. Fuimos como 40 güeyes que nos metimos allá a capacitarnos durante 5 semanas. Y Israel Bedoya, aquí está, representante de Alibaba en México. Cuando quieras se los presento. Y es un hacha. Y está súper metido. Olvídate del gobierno chino. Dile hola a las empresas chinas. Y ya están aquí. Ese es mi comentario. Gracias. Sí, Perdón. no. Sí, perdón. Bueno, apoyo mucho el comentario que acaba de hacer Armando. Y aquí Carlos Medina. Y el tema, digo, estamos también como que en un mundo de locos, porque explícame también cómo las principales empresas norteamericanas, pues entiendo que es un tema que de negocios son negocios, sus principales producciones las tienen en China, ¿no? Un Microsoft, un Apple, el que tú me digas, lo principal lo tienen en China. Entonces, entiendo que es un tema de mucha competencia ahí, pero pues hoy por hoy así, muchas cosas están en China. A ver, Hay una teoría muy interesante que dice que a Estados Unidos le interesa mucho tener a trabajadores, a mentes muy calificadas, digamos lo que se llama una inmigración como muy educada, con mucha capacidad técnica en China, porque son ellos los que permiten todo este desarrollo económico en China. Entonces, Estados Unidos puede muy rápidamente traer de vuelta a sus inmigrantes, a ya no permitirles estar en China, y la economía china podría ser muy afectada. Entonces, también la inmigración puede jugar ahí un papel como arma política, ¿no? Mira, ahorita como resultado, una de las resultantes de la pandemia en América del Norte ha sido que le llaman The Great Resignation, ¿no? Entonces, mucha de la gente que tenía más de 50 años se retiró, le abrió cancha a los que venían atrás para que tomaran los puestos directivos y está dejando muchos huecos operativos en la parte baja, digamos, de los puestos de trabajo. Ahí lo que hemos visto, y el viernes de la semana pasada, en nuestra junta mensual de NEA, nuestro socio Alexis Milo, que como dice Jesús, siempre es bueno tener un economista de cabecera, lo que nos decía es que en Estados Unidos ahorita por cada gente que está pidiendo trabajo hay 2 puestos de trabajo. Entonces hay una gran oportunidad de que la gente que vive en Estados Unidos consiga trabajo, pero además de hacer algún programa de migración legal con fines laborales, ¿no?
En Canadá creo que la diferencia es 4-1, ¿eh? O sea, en Canadá la gente que está buscando trabajo tiene 4 puestos por cada uno de los que están buscando. Pues ahorita en América del Norte hay una gran oportunidad que, digo, si tuviéramos otro gobierno podrían estar trabajando seriamente en ella. Ahora, el punto, lo que yo te quería comentar era sobre el tema de China en México, ¿sí? El sexenio pasado, cuando estaba Peña Nieto, creo que muy al principio, se hizo una licitación para un tren rápido que iba a ir de la Ciudad de México a Querétaro, ¿sí? Exactamente. Y resulta que se hizo toda la licitación, todo lo que implica una licitación de ese calibre, se le asignó a una empresa china, ¿sí? Y después de haber sido asignada legalmente a una empresa china, le salimos con que fíjate que siempre no, ¿sí? Y ahí desde luego que fue presión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, después de eso, pues ya ni los chinos están tan animados a invertir en México, ni los mexicanos tan abiertos a que vengan a invertir. Marcelo Ebrard ha hecho muchos viajes y mucha relación con empresas chinas, pero no está fácil que al final vengan acá. Lo que sí estamos viendo en serio, donde ahorita hay inversión en serio en México, es en lo que le llaman el nearshoring, ¿no? Y es que las empresas gringas que tienen manufactura, que se fueron a China hace 35, 40 años porque era muy barato, se las están trayendo de regreso a América del Norte, digamos, en principio, como una muy buena opción. Entonces, donde tenemos, si vemos también los números de la inversión extranjera en México en los últimos años, lo que la ha mantenido es el nearshoring, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía hay mucho movimiento y mucha desarrollo industrial. Ahora, esos obviamente se están dando del centro del país hacia el norte, a diferencia de lo que el gobierno está tratando de promover, ¿no? Sí, hacia Aguascalientes, Chihuahua, ¿no? Todo, estos clústeres, ¿no? Tan exitosos, tan impresionantes que hay en México de industrias aeroespaciales y altamente tecnológicas. Muy bien. A ver, por acá hay otra pregunta. Nuestra audiencia digital está muy calladita, ¿eh? Venga, 1 o 2 preguntillas. Gracias. Bueno, como el tema es China, y veo que eres muy conocedor de muchos temas con mucho atino, me gustaría tu opinión del caso Huawei, que fue también muy sonado, todo el bloqueo que le hicieron y todo. ¿Cuál es tu opinión como experto en geopolítica de todo esto? Sí, totalmente ese caso con la ejecutiva que fue arrestada en Canadá y me parece era la jefa en los aspectos financieros, ¿no? De Huawei, que pues, fue arrestada en Vancouver, me parece, y generó una crisis diplomática entre China y Canadá. Aquí en Europa, Suecia, por ejemplo, se ha opuesto muy firmemente, el gobierno se ha opuesto muy firmemente a que China pudiera construir la red de 5G a través de Huawei, porque sí hay mucha evidencia de que China estaría robando los datos que se estarían como circulando por esa red, que no hay garantías de seguridad. Muy curiosamente, los empresarios suecos, ellos sí están muy a favor de que China pudiera construir la red 5G. Entonces ahí hay un conflicto, una negociación permanente, yo creo, entre la parte empresarial y la parte de los gobiernos nacionales de las potencias. En el caso de México, la verdad no estoy muy informado de cuál sea la posición del gobierno y cuál sea la posición de los empresarios en ese tema. A lo mejor alguien me puede ilustrar. Carlos Slim te puede dar una buena pista. Aquí es el micrófono. Bien, ¿alguna pregunta por el lado de la audiencia digital? ¿Nada?
No, no en mi caso. Gracias, Chucho. Están muy calladitos, ¿eh? Pero bueno. Ya que hablamos de México, mi buen Sebastián, claro, empezamos con Rusia, luego con China, pero desde la perspectiva de un mexicano que vive en Estocolmo, ¿cómo ves las cosas aquí en México? Bueno, primero que nada, yo admiro muchísimo a toda la gente que se ha quedado en México, que mantiene como un espíritu positivo, de ir hacia adelante, de seguir haciendo cosas buenas en la parte productiva por el país. Yo me fui de México porque bajo mi perspectiva no veía yo un futuro prometedor, sentía que el país iba en una mala dirección y yo perdí un poco como esa motivación de quedarme en México. Y ahorita viéndolo en retrospectiva, digo, caray, o sea, qué increíble, qué admiración siento pues por toda la gente que se ha quedado en México y mantiene como ese espíritu de lucha, de ir hacia adelante. Entonces, pues sí, quiero primero decir de que yo a veces no me siento como tan cómodo opinando desde Suecia, ¿no? Desde la distancia, desde un país con mucha estabilidad política, democrática. Y primero ¿En eso, qué ¿no? fuiste a Estocolmo? Perdón, ¿En qué año te fuiste allá a residir? en el año 2015. Ok, ok. Obviamente que sí, tengo como, puedo como compartir todo lo que pienso y todo, pero sí quería como empezar con eso, ¿no? Eh, de que no quisiera yo como aparentar que sé mejor o tengo una perspectiva muy certera de qué es lo que pasa en México, porque yo no estoy ahí y estoy yo muy influenciado pues por la distancia, ¿no? Para mí es muy fácil decir, no, pues todo está bastante bien, no hay que por qué preocuparse. Eso lo he aprendido sobre la marcha. Y sí, yo creo que hay un peligro muy real de que México vaya hacia una deriva muy autoritaria. Ahora, yo veo como dos cosas positivas que, según yo, van a hacer que eso no vaya a suceder. La primera es de que este presidente, estoy casi seguro, no se va a reelegir, o sea, va a terminar su mandato como prometido, y el nuevo gobierno va a ser más sensato. No importa si sea Ebrard o Sheinbaum, cualquiera de los dos seguro va a ser más sensato, más competente, menos loco que el actual mandatario. La otra es de que la ideología del partido, del partido gobernante y del presidente es mucho menos marxista, mucho menos de izquierda radical que Nicaragua, Venezuela, Bolivia. O sea, yo no veo que la parte central de la ideología del partido gobernante lleve a que México pudiera ser una dictadura de izquierda. En cambio, yo veo un populismo como incompetente, un poco con tintes conservadores a veces con tintes liberales, como que no se sabe bien qué onda, y es esa incertidumbre sobre esa definición ideológica que le ha permitido al presidente, yo creo, ser muy exitoso en ser popular y mantener como ese margen de maniobra siempre, ¿no? Como de forma hipócrita, de cambiar, mentir, ¿no? Mentir mucho, porque como no tiene una posición ideológica tan clara, pues puede él actuar de muchas maneras. La otra es de que estamos tan integrados con Estados Unidos, estamos tan cerca de Estados Unidos, que yo veo muy difícil que pueda haber un rompimiento de valores liberales en México. El propio presidente ha dicho muchas veces que para él es muy importante y para el país, pues, fortalecer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, todo eso hace que yo personalmente no veo que México pudiera llegar a ser Nicaragua, Venezuela o Cuba. Ahora, de que hay riesgos de que México entre en una dinámica como muy mediocre de populismo, de un debilitamiento del Estado de Derecho, definitivamente sí, y eso a la larga, pues la economía se ve afectada, ¿no? Ya. Te voy a hacer una pregunta más directa. Tú tienes 33 años de edad, eres mexicano. ¿Qué te haría regresar a México?
Yo creo que un proyecto social, empresarial, de trabajo. Yo cuando tenía 20 y tantos años, yo quería ser presidente de México. Yo me venía un poco con esa perspectiva, ¿no? De que, a ver, ¿por qué no? Si alguien si me lo pidiese, pues estaría yo dispuesto. A mí me encantaba estar involucrado en temas en mi comité vecinal en Polanco. Yo vivía en Polanco y me encantaba como estar involucrado a ver, vamos a la delegación a pedir pavimentación, a que se repare este poste de luz, a que se ponga un semáforo, a que las rutas del transporte público respeten sus rutas, que, en fin, ese tipo de cosas de política pública me encantaba. Y yo cuando vine a Suecia por primera vez hace 12 años, con el intercambio académico durante 6 meses, pues la verdad, yo sentí como mucha nostalgia y muchas ganas de regresar a México, sobre todo después de lo que vi aquí en Suecia, de que pues, era posible poner en práctica como políticas públicas que iban a beneficiar a mi país. Era también cuando estaba de lleno la guerra contra el narco. Entonces aquí desde Suecia pues veíamos todo el tiempo noticias muy terribles y pues uno tenía ese sentimiento de querer regresar a su país pues, a contribuir, ¿no? Entonces yo regresé a México con un sentimiento bastante patriótico, bastante como con muchas ganas de estar involucrado en política. Y pues sí, la verdad estaba muy entusiasmado, pero después cuando empecé a visualizar como mi futuro laboral y dónde quería yo que, por ejemplo, mis hijos crecieran, pues de forma muy, muy sincera, muy, muy franca, dije, pues yo si tuviera una hija, por ejemplo, jamás quisiera que mi hija creciera en un país con tanta violencia como México. Entonces, al tener como esos planes de vida como bastante egoístas, ¿no? Como pensar solamente en ti y en tus hijos, pues dije, pues tengo el pasaporte francés, mi mamá es francesa, quiero empezar mi vida laboral en un país que me permita también poner mi propio negocio y Suecia es uno de los mejores países del mundo para emprender. México es uno de los peores. Entonces, pues todo hacía que no tuviera yo motivación de quedarme en México. Entonces, pues por ahí va la cosa. Ya. Pues así es como piensa un mexicano viviendo fuera de México. Ok, estamos por terminar ya, son 7:48, terminaremos en punto de las 8. Yo quisiera hacerle la pregunta a alguno de los miembros NEA que asisten a esta tertulia el día de hoy. ¿Qué le ha parecido esta tertulia de hoy? Empecemos con Juan Ramón Sobero. Tú que andas por ahí, Juan Ramón. Danos Sí, tu aquí estoy. impresión. Venga. Pues mira, muy, muy interesante porque te digo, yo dentro de lo que sé leer muy mal y no entender, porque los temas, la geopolítica y la geoeconomía, a ver, nunca se me ha dado, pero infinitamente nos está influyendo a diario. La verdad es que la plática fue muy interesante. Yo lo que sí, a ver si nos puedes compartir esos pantallazos que nos dejabas ver de las gráficas esto está súper interesante porque deja ver las magnitudes, como por ejemplo lo que es la parte de socio comercial de China. La verdad es de que muy interesante porque también tienes una forma de transmitirlo muy sencilla, muy de joven. Es curioso saber tu postura también porque pues teniendo 33 años y estando 7 años fuera ya, pues definitivamente te deja ver cómo, como en mi caso a mí me sucedió en su momento cuando me tocó vivir fuera, inminentemente luego te llama más lo positivo que lo negativo y eso es un sentimiento también de un nacional que vive fuera y eso es la verdad muy padre, hasta que luego a lo mejor tienes que hacer una transición de regreso en donde pues la familia la tienes que priorizar. Pero pues te felicito por lo que haces. La parte deportiva es una cosa una admirable de tu parte y qué bueno que sigas así y que sigas sano en ese sentido. Y pues abrígate porque te vienen 6 meses horriblemente fríos y húmedos, pero bueno, ya más que estás acostumbrado, ¿no? Muy bien, Juan Ya que Ramón. como dicen los suecos, no hay mal clima, solamente hay mala indumentaria. Sí, sí, allá, y eso es cierto, allá el secreto está en que utilices correctamente los materiales, no te tienes que forrar de 30 cosas, tienes que usar correctamente los materiales, ¿no? Felicidades. Gracias. Gracias, Juan Ramón. Javier Valencia, ¿qué nos puedes decir? Gracias, mi estimado Jesús. Gracias por esta tertulia, por esta
Muy interesante plática. Perdón, estoy muy negro. Esto es congénito, doctor. Ah, no, ya no. Y no de la conciencia por el momento. Ok. Un servidor de ustedes nunca ha sido muy experto en política. La geografía me encanta, la historia me fascina. Yo únicamente pienso que la política es o debiera ser el arte de la convivencia en un conglomerado humano. El que no es político, pues podría irse a vivir en calidad de anacoreta en alguna cueva, que ya todas están ocupadas, por cierto. Esta definición o esta idea puede ser muy sencilla de aplicar en lo personal, pero cuando la tratamos de universalizar a precisamente un conglomerado humano, es cuando vienen las complicaciones. Ese animal político, ese derrotero que nos marca a todos esta parte de la política, lo hemos visto muy claramente plasmado en este momento por Sebastián y como ya acabamos de oír mención de una manera, yo no voy a decir joven, porque un joven tiene que hablar joven, pero la verdad de una forma muy fresca, muy accesible, viéndote en la pantalla, uno se imagina que esto es muy fácil de aprender, de vivir, pero a ti te ha costado toda la vida el llegar a ese nivel de sapiencia, de cúmulo de datos y de información, y lo vas a seguir haciendo, sin duda alguna. Y algo que creo muy importante de esta trascendental charla es que todos los seres humanos que tienen actualmente la edad de Sebastián y de ahí hacia abajo, de ahí hacia los más jóvenes, hasta llegar a mi nieto que tiene 11 años, ellos son los que deberían de estar más involucrados, más ocupados y más preocupados por lo que pudiera llegar a suceder. Hace unos días nos enteramos de una explosión que a mi gusto no ha sido muy bien aclarada, misiles que vuelan y explotan donde no deberían de explotar, y luego la selección de fútbol de Polonia les cortaron unos aviones F-16 para que llegaran sanos y salvos. ¡Qué horror es eso! Y es que a los seres humanos se nos olvida que si estalla esa guerra cuya denominación no quisiéramos pronunciar, el único ganador sería el invierno nuclear. Y eso sería lo más horroroso, precisamente para los jóvenes de esta edad tan hermosa como la que tiene Sebastián. Yo todavía me acuerdo, no fue hace demasiado tiempo, pero ustedes que son los dueños del mundo y del futuro del mundo, de las ciudades, de los campos, de los océanos, etcétera, tan maltratados y tan deteriorados por este cambio climático, ustedes son los más interesados. Qué bueno que este trabajo en este momento nos lo permite a nosotros y ojalá siga trascendiendo en las universidades, en las preparatorias, en todo tipo de entidades donde pueda llegar y trascender a esos jóvenes que son los dueños del mundo. Ustedes nos lo prestaron a nosotros y se los estamos devolviendo de una manera bastante, ¿cuál es la palabra? A ver, Rodrigo, a ver alguien, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo le estamos devolviendo nosotros los viejos el mundo que nos prestaron los jóvenes? Bastante maltrecho. Te felicito, mi estimado Sebastián. Muchísimas gracias a ti y a los organizadores. Muy amables. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Qué padres y sabias palabras las que tú nos compartes. Vamos a pedirle a Diego, que es de la edad de Sebastián, que nos comparta su punto de vista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi estimado Sebastián. Muy buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, muchísimas gracias. No te veo porque mi cámara está acá, pero mi pantalla está acá, entonces Okay. por eso no tengo este tema. Oye, pregunta, ¿qué le dirías a un joven que tiene 10 años menos que tú? ¿Qué consejo le darías? Que hay muchas cosas muy valiosas, muy positivas del país de uno, en este caso México, que cuando uno viaja, vive en el extranjero por más de, no sé,
3, 4 meses, se da cuenta que están ahí y uno no los valora, no valora esas cosas porque piensa que son normales. Entonces sí hay esa parte de a lo mejor tratar de tener como las antenas bien puestas mientras uno está en su país para realmente tratar de siempre sacar las cosas positivas y sobre eso pues construir, ¿no? Ir hacia adelante. Esa es una. La otra es de que pues sí, la vida, el mundo laboral es muy diferente a la escuela y la escuela tiene que servir para a uno prepararlo de forma como con darle herramientas a uno abstractas, analíticas, pero después cuenta mucho la parte social, cómo uno se desenvuelve, cómo uno se desenvuelve con colegas, con sus jefes, con sus, con sus conciudadanos, ¿no? Ese tipo de cosas muchas veces acaban teniendo un factor muy, muy importante en la satisfacción de uno como profesionista. Y la otra es de que viajar por el mundo sí es increíble y todo, pero también es cierto de que uno siempre va a estar arraigado a un lugar y el hecho de estar viajando tanto, a veces uno siente que está flotando y la verdad el bienestar uno lo encuentra en casa siempre, ¿no? En ese lugar en donde uno tiene su base, tiene sus amigos. Entonces yo creo que está un poquito exagerado los beneficios de viajar por el mundo. No es necesario conocer y aprender muchas cosas por viajar, uno lo puede hacer desde la Wikipedia, ¿no? Con un libro. Entonces sí, también decir eso, de que no hay que irse con la finta de que hay que viajar, sí o sí. A veces uno está flotando solamente y las personas que uno conoce mientras viaja, muchas veces son personas que están huyendo de sus problemas y que la gente más valiosa en general pues dedica mucho de su tiempo a permanecer en casa, ¿no? En su país, con su trabajo, con sus amigos. Entonces que aguas con esos sueños de que viajar es lo mejor que puede haber. Muchísimas gracias, Sebastián. Te agradezco mucho. Gracias. Aquí te tengo a Enrique. Enrique tiene 5 años menos que tú, ¿verdad? ¿Tienes 28? 28, 33, 5 años menos que tú. Le voy a pasar el micrófono. Claro, muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Aquí yo tengo una pregunta. Es difícil sacar algo beneficioso siempre de un tema, pues de un problema, ¿no? Pero alineado con el deseo que tenías antes de poder ser presidente de México, que creo que nos hace mucha falta alguien pues preparado, ¿no? Como presidente. ¿Cómo actuarías ante una situación tan complicada en la economía y en la política global? ¿Crees que hay alguna forma de poder sacar cierto provecho de esta situación, aunque sea tan complicado? Yo creo que México tiene un problema gigantesco que es el narcotráfico. No importa qué tan capaz, qué tan democrático pueda ser el presidente, el narcotráfico está tan incrustado en la vida pública, en las policías, en los jueces, con los empresarios también, en las regiones de todo el país, que yo no veo que México pueda ser un país próspero de aquí a los próximos 40 años. Eso es como una parte realista, ¿no? De ver las cosas, pero al mismo tiempo siento que siempre es posible sacar algo positivo de la situación actual y aún teniendo estos problemas, ir hacia adelante y que el país mejore de forma sustancial. Yo creo que la verdad, o sea, después de darle muchas vueltas no sé, a las ideologías nacionalistas, ideologías de izquierda, ideologías de derecha liberal, ideologías de derecha nacionalista, siempre es muy importante como tomar los mejores argumentos de cada posición política. Yo estoy convencido de eso, incluso, o sea, desde la extrema izquierda yo siento que hay cosas valiosas que incorporar a una política pública. Entonces, eso sería lo primero, tener como una visión bastante integral de poder reunir las mejores propuestas de todas las posiciones políticas, pero nunca cayendo en esa extrema relatividad y en ese centrismo, en donde uno pues nunca toma posición sobre nada, ¿no? El centro no existe, uno siempre tiene que posicionarse, pero yo sí soy un firme creyente de que uno puede acumular como las mejores propuestas de cada parte y de esa forma pues generar unidad.
Eso sería la primera, de que no es posible que un país sea próspero con un discurso tan divisivo, con tanto odio. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero al mismo tiempo hay que ser duro, hay que ser firme. Entonces, esa sería como una combinación, digamos, de la parte de la actitud, ¿no? De la personalidad del líder que necesitaría México. Y en cuanto a política pública, es necesario que haya inversión pública que sea eficiente. Eso es un hecho que genera beneficios muy tangibles. Y el actual gobierno, por ejemplo, la inversión pública ha disminuido y también se está haciendo en proyectos que no están sirviendo realmente. Entonces, eso para mí, desde un punto de vista como académico y socialdemócrata, ¿no? Que yo viviendo aquí en Suecia, pues estamos muy influenciados por todas estas perspectivas de centro izquierda, y donde los gobiernos de centro izquierda como que son muy buenos con la inversión pública, o sea, en qué se tiene que gastar el dinero de los contribuyentes, en la escuela, en el servicio, en el sector de salud. Ahí yo siento que es muy importante como tomar el ejemplo de los países nórdicos, en donde hay una combinación, el modelo es combinar una política de libre mercado, pero con un gobierno que es muy eficiente en los temas que le competen. Por ejemplo, el modelo noruego de la explotación del petróleo, ¿no? Es un caso típico nórdico en donde hay libre mercado, o sea, cualquier empresa del mundo puede venir a explotar el petróleo, a sacar el petróleo de la costa de Noruega, pero el gobierno cobra 50% de impuestos de esos beneficios y el gobierno tiene 50% de participación en los consejos directivos. Entonces, esa combinación, por ejemplo, con los recursos naturales, en el manejo de los recursos naturales me parece muy atractiva. Aquí en Suecia hay 100 compañías de electricidad, o sea, no es como en México que ahorita la CFE pues, está acaparando todo. Aquí es lo contrario, hay más o menos 100 compañías de electricidad, pero el gobierno mantiene una agencia de regulación que supervisa que si hay un monopolio, por ejemplo, en una región, donde, por ejemplo, el eje troncal para la distribución de electricidad, pues sí le pertenece a una empresa y después la distribución a las unidades finales, pues sí hay competencia con 100 empresas, pero en ese eje troncal donde hay un monopolio, ahí la agencia se encarga de supervisar de que los precios no sean más caros comparado con Dinamarca o Noruega. Entonces, ese modelo como de combinar un libre mercado totalmente como sin hacerle daño a las empresas, pero al mismo tiempo que el gobierno tenga un eje rector sobre las cosas que son importantes, me parece muy atractivo. Ya. Muy bien, 8:03. Han sido 2 horas deliciosas. Como es nuestra costumbre, le pedimos a Rodrigo que nos dé unos comentarios de cierre. Y al final te quiero hacer una pregunta, Sebastián, de una vez. ¿Qué te ha significado ser miembro de NEA? ¿Te ha servido? Digo, ¿en qué te ha ayudado NEA? Ha sido de las mejores cosas que me han pasado en el último año desde un punto de vista laboral, social y como mexicano sobre todo. Yo creo que lo más valioso fue conocer tanta gente valiosa que hay ahí en México. Yo cuando me fui, pues la verdad lo hice con una mentalidad de que pues no había nada valioso en México que me retuviera. La gente que yo conocía hasta ese momento, pues yo sentía que a lo mejor no compaginaba tanto, que no había nadie que yo sentía que me gustaría como unirme al proyecto que una persona pudiera tener. Y con NEA recuperé como esa ilusión de ver que hay tanta gente valiosa, capaz, que hay en México, ¿no? Y al final, pues México es mi país, es mi cultura, y eso es otra cosa que también uno aprende, ¿no? Estando fuera, de que la identidad nacional, esa siempre va a estar ahí, ¿no? Esa satisfacción que te da que a tu país le vaya bien, que haya gente valiosa en tu país, tiene una contribución enorme en el bienestar de uno como mexicano. Pues gracias por ser parte de NEA y te seguiremos involucrando, ¿no? Incluyendo y pidiéndote que participes. Muchas gracias por la presentación de hoy, fue maravillosa y desde aquí te damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Le paso el micrófono a Rodrigo para que nos haga unos comentarios de cierre. Muchas gracias. Mira, primero te quiero agradecer, Sebastián, por esta plática que ha sido súper interesante. Le quiero agradecer a Jesús que haya coordinado toda esta
logística, ¿no? Este año implementamos este formato de tertulia que hacemos cuando en México ya son las 6 de la tarde, en jueves ya es un momento en que empezamos a pensar un poquito en el fin de semana y que ha funcionado muy bien, es un formato muy agradable al que está siempre invitado. Ahora nos esmeraremos para que quienes estén fuera puedan participar de alguna manera. Creo que bueno, pues es valiosa, muy valiosa la participación de ustedes. Y lo que quisiera yo decirte nada más es una cosa. Ahí yo tuve también la oportunidad de vivir fuera de México, de vivir en Europa un año, un poco más de un año. Y bueno, pues yo lo que te diría es que yo aprendí a querer a México viviendo en Europa, ¿sí? Yo tenía 18 años cuando estuve fuera y allá fue cuando aprendí a querer a mi país. O sea, honestamente, yo hasta que tenía 18 años pensaba que muchos países del mundo eran mucho mejores que México. Y cuando me fui a vivir a Europa me di cuenta de las grandes maravillas de México comparado con el país que me pongas del mundo, ¿sí? Y también de los shortcomings, de los rezagos, ¿no? También que hay en México. Hoy en día, sin duda, estamos viviendo uno de los momentos de los 63 años que tengo de vida. Yo creo que es uno de los momentos más difíciles que estamos viviendo en el país, pero también estoy muy animado de ver que hay una conciencia en la sociedad que ha madurado al final de cuentas. Este domingo pasado estuvimos marchando a favor de una institución, ¿sí? O sea, no era en contra del presidente. Cuando alguien hablaba una palabra en contra del presidente, los de al lado le decían, no, 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 no es así. Vinimos aquí a defender al INE, ¿no? Teníamos 2 consignas nada más. Cuando hay marchas de profesionales, yo voy a todas las marchas a favor de la democracia que hay en este país, aunque sean de 500 personas, ¿sí? Pero cuando vamos con un maestrín ahí que le sabe a las marchas, entonces en 3 kilómetros se avientan 15 consignas diferentes y ahí va uno repitiendo quién sabe qué cosas. Pero esta vez nada más decíamos 2 cosas, ¿sí? A eso vine a defender al INE, esa era una. Y la otra era México, México, México. No dijimos nada más, no hablamos mal del presidente, no nos metimos con ninguna institución, nada. Queremos defender al árbitro de la democracia, ¿sí? Y cuando nos llama el INE a participar en las elecciones, estaremos ahí de funcionario de casilla o de lo que nos nombre. Queremos que haya elecciones limpias. El pueblo escogió a este presidente, en mi opinión, porque la velocidad fue muy lenta, ¿sí? Sí logramos desde el año 82, 83, empezar un cambio de rumbo en este país hacia una mejor democracia que se logró imperfectamente a partir del 97 y el 2000 y demás. Pero lo importante es que íbamos en un sentido correcto, con muchos, sobre todo 2 grandes rezagos, ¿sí? Permitimos demasiada corrupción y permitimos poca solidaridad, ¿sí? Esas fueron las 2 grandes fallas del modelo que arrancó en México en el año 82-83. Eso lo que hizo, el resultado de eso es que al final del 2018 teníamos la mitad de la población tan competente como la que quieras del mundo, en Corea, en Japón, en Alemania o en donde quieras, pero dejamos un lastre del 50% que vive en la pobreza, que vive en la informalidad, en la que están los narcotraficantes y en la que está todo el crimen organizado y la piratería y todo lo demás. Si hubiéramos sido más solidarios y menos corruptos, hubiéramos tolerado menos corrupción en esos 30 y tantos años,
y hubiéramos llegado en vez del 50% de la población, digamos ya de clase media en adelante, a que hubiera sido el 70 o el 80% sin corrupción, hubiera sido muy fácil ya sacar al otro 20%. Y el ejemplo clarito que tenemos es Corea del Sur, que lo logró en esos 35 años, ¿no? Entonces ese es nuestro pecado que estamos pagando ahora, pero nosotros mismos, los mayores, como los jóvenes ni siquiera se imaginan lo que es vivir sin el INE, ¿sí? Porque nunca lo vivieron. Nosotros lo peleamos por 20 años y después el INE lleva 26 años funcionando, ¿sí? Pero los más jóvenes ni siquiera se imaginan un país en el que no existe el INE. Entonces nosotros somos los que vamos a tener que salir a la calle y si hace falta hasta dar nuestra vida por eso, ¿sí? A ese nivel te lo pongo. Nos toca a nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que permitimos que hubiera corrupción, demasiada corrupción, y los que no fuimos suficientemente solidarios. Y ahora nos toca pagar por eso. Pero sí les queremos seguir dejando un mejor país a nuestros hijos. Íbamos en la dirección correcta y desgraciadamente la corrupción y la falta de solidaridad le dio la entrada a este asqueroso gobierno en el que hemos vivido en estos últimos años, ¿sí? Y lo vamos a revertir, ¿no? Yo me muero en la raya con eso. Y nada más ese mensaje de salida. Me da mucho gusto que estés contento con NEA. En NEA vamos a seguir trabajando por un México mejor, por hacer negocios éticamente. Nuestros dos principios son hacer negocios éticamente y ayudarnos entre nosotros, y el otro es ayudar al emprendimiento. Porque para que haya emprendimiento se necesita de libertad, de Estado de Derecho y de democracia. Para acabar rápido. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Tienes derecho a réplica. Sí, realmente cuando la democracia está en peligro, uno cuando ama a su país, pues está casi dispuesto a darlo casi todo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos mantiene vivos de forma individual, ¿no? Esa moralidad, ese ímpetu nos mantiene como con esa energía, esas ganas de vivir. Entonces sí está totalmente relacionado, yo creo que el activismo político, pero de forma no tanto partidista o grillero, sino por siempre mejorar el país. Yo creo que es muy valioso ese tipo de participación en política y me siento muy identificado ahorita con todo esto. Que así sea. Sebastián, muchas gracias. Son las 3:14 de la mañana ya en donde tú estás. Para nosotros todavía es tiempo de ir a tomar unos taquitos. Nos lo vamos a echar a tu salud. Gracias por estar con nosotros. Por último, dejé mi teléfono, mi WhatsApp ahí en el chat, por si alguien quiere que le mande más información, los mapas y que estemos en contacto. Y las imágenes que nos pusiste, por favor. Está bien si lo dejo así, ¿no? Mi teléfono en el chat y me van contactando, o luego le pido a Jesús los teléfonos de cada uno que quiera contactarme. Y también te invito a que consistentemente lances a nuestros chats, formal o informal, pues toda esta información que tú manejas, ¿no? Que nos educa, sí, claro, y nos ilustra y nos ubica bien, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu tiempo y gracias por todo este esfuerzo que has hecho para compartirnos estos pensamientos. Vete a descansar. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gracias. Los demás, que estén muy bien. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente tertulia. Tenemos este sábado una visita a la colonia Roma, ¿no? En nuestros eventos culturales. Quien se anime, hablen con Mayra. Todavía estamos a tiempo. Y lo que viene para diciembre es únicamente nuestra cena de fin de año, que es el día 10, sábado de diciembre, de 7 a 11, y va a ser aquí en nuestras instalaciones en Santa Fe. Así que, sin más, les agradecemos participar de esta tertulia.
Que estén muy bien, un abrazo y descansen. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Alltså jättebra, godnatt Sebastián. Godnatt. Tack så jättemycket. Tack själv. Es que Armando sabe sueco. Gracias, Sebastián. Estamos en contacto.